Hola, soy Trinidad McPherson. Estamos en un nuevo streaming de Hagamos Ciudad Con. En esta ocasión nos acompaña Keila Alencar, geógrafa afro-brasileña feminista. Bienvenida, Keila, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Trinidad? Bien, gracias. Bueno, hablando un poco de Keila para introducirla, Keila es geógrafa de profesión, como mencioné. Actualmente es académica de la Facultad de Ingeniería de la UTEM, investigadora de la misma universidad. Es doctora en Geografía Física de la Universidad Federal de Pernambuco, en una colaboración con la Universidad de Chile, que por eso llegó a nuestro país. Y también se encuentra cursando un postdoctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Argentina, en la ciudad de Rosario. También colabora con la Red de Mujeres Afrodiaspóricas, que es una colectiva de mujeres negras chilenas inmigrantes, y también forma parte de la Asamblea Plurinacional Feminista. ¡Wow, Keila! Bienvenida. Gracias. ¿Y nos puedes contar un poco tú de tu experiencia profesional y todo lo que haces como activista? Bueno, la geografía yo creo que siempre fue mi profesión desde chica. A mí siempre me gustó mucho, no fue mi primera opción, pero desde el inicio de la carrera me involucré a trabajar con proyectos en la universidad y ahí como que uno va reafirmando que le gusta y se transformó más que profesiones como estilo de vida ya. Y la militancia siempre ha estado presente porque mis padres son militantes allá en Brasil. Mi padre es del Partido Comunista de Brasil, mi madre es del Partido de los Trabajadores, son militantes de barrio, así que la militancia siempre fue como algo muy presente en mi casa, muy casi que la religión, así como tener que hacer los cursos de formación política cuando joven o cosas del tipo. ¡Wow! O sea, súper latente en las generaciones anteriores a ti. Sí, sí. Y si nos puedes contar un poco de tu experiencia de habitar las diferentes ciudades, dada tu procedencia brasileña y tu estadía tanto en Chile como en Rosario, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir? Mira, bueno, mi familia ha cambiado mucho. Viví en muchas ciudades diferentes en Brasil. Yo soy originalmente de una ciudad del campo muy pequeña que está al interior de Pernambuco. Esto está al nordeste de Brasil, la zona semiárida. Una ciudad que se llama Garanhuns, que es conocido porque el presidente Lula nació allá también, entonces es la única razón por ser una ciudad conocida. Pero en este entonces mi familia decidió vivir más cercano a la capital, que es Recife, y nos cambiamos y fue como la primera migración. Esto cuando tenía entre 11 12 años, fuimos a vivir a una ciudad que está en la costa de Pernambuco, que se llama Paulista. Después nos cambiamos a otra ciudad que también está en la costa, que es Olinda, hasta que definitivamente me cambié a Santiago. Y en Santiago estuve como, nunca he vivido en Rosario, pero he visitado muchas veces por cuenta del trabajo, he estado una temporada larga por cuenta de un trabajo también que realizaba allá. Y bueno, y Santiago, es decir, visitado otras ciudades también. Una anécdota, um, no sé, muchas. Yo creo que, yo creo que cambiarme a Chile fue algo que fue, bueno, la migración es muy impactante, en verdad. Hasta como cambiar de ciudad en Brasil ha sido impactante, como la cultura, los modismos de la comida cambia bastante, pero cambiarme a Santiago fue algo que fue muy marcante porque digamos, las informaciones que tenemos en Brasil, en verdad Brasil es como esta isla gigante en Latinoamérica, entonces las informaciones que nos llega ya es de una traducción
muy diferente de la realidad e informaciones que están muy distintas de lo que es la realidad acá. Entonces, la primera vez que estuve acá en Chile fue el 2008, cuando vine a hacer un intercambio de pregrado, y la información que nos llegaba ya en Brasil, por lo menos a mí, era de que Chile era un país extremadamente desarrollado, que era Europa, y recibimos una carta del director de Relaciones Internacionales de la universidad que nos iba a recibir en Santiago, que no voy a decir cuál, y en esta carta él decía y describía que las personas en Santiago seguían la moda europea y que todas las personas eran en su mayoría descendientes de europeos y cosas así. Y la verdad que el día que llegué acá, yo recuerdo de venir en la van de la universidad y paramos ahí en este cruce donde está el Costanera Center, y había varios jóvenes limpiando los vidrios de los autos y yo me quedé en shock, porque de verdad yo creía en todo el cuento de esta fantasía que crían de los lugares cuando uno no conoce la realidad. Y fue como, ¿qué está pasando? Como yo imaginaba que esto no existía. Es decir, yo vengo de una realidad donde esto es el normal, obvio. Eso y mucho más de desigualdad. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, bueno, Santiago es una ciudad como tantas otras ciudades latinoamericanas con sus cosas maravillosas, pero también con sus problemas sociales, económicos, urbanos y todo eso. Claro, alto contraste entre el marketing que te Sí, habían contado y llegar a encontrarse con la heterogeneidad de Santiago también, como tú decías, como toda ciudad latinoamericana, con sus pros y contras que tiene eso. claro. Y bueno, Keila, me contaste off the record que estás trabajando en algunos proyectos en el norte de Chile y que ya como comentábamos antes también, para sacar un poco la discusión de Santiago como capital en este país tan centralizado, si nos puedes contar en qué estás trabajando, de qué se trata la problemática de estos proyectos, etcétera. Bueno, el primer proyecto que trabajé en el norte fue un proyecto de modelación de áreas susceptibles a aluviones en Chañaral. Estábamos probando metodologías y por eso elegimos Chañaral, porque es como la ciudad muy emblemática por la ocurrencia de tantos aluviones y con muchos registros. Y al principio era un proyecto pequeñito, fue un proyecto financiado por la UTEM, pero a partir de ahí pudimos empezar a escalar un poco. Yo digo pudimos porque soy yo y mi colega de trabajo, la profesora Carolina Parodi, que es la directora del laboratorio de suelos, y siempre fuimos como, una vez soy yo que estoy con el proyecto, otra vez ella está como directora del proyecto, y de ahí fuimos como observando las necesidades de salir del eje de Santiago y de cruzar muchas informaciones de aspecto ambiental, físico, pero también social. Y mismo estando en la Facultad de Ingeniería, los proyectos que estamos desarrollando, los que ya finalizamos, todos tienen una función muy social, es decir, todos tienen como casi que el objetivo central del proyecto es entregar un producto, un servicio que pueda mejorar las condiciones de vida de las personas de las ciudades donde estamos trabajando. Para este proyecto de Chañaral, bueno, fue un proyecto que finalizamos la primera etapa, ahora está en la continuidad con otro proyecto que está ahora como director otro colega de la Facultad de Ingeniería, y la idea era entregar una cartografía de áreas de evacuación, por ejemplo, para aluviones. Y después nos ganamos un proyecto FONDEF para monitorear eh, áreas contaminadas por relaves en Andacollo, y ahora estoy trabajando en un otro proyecto como invitada para monitorear también y mapear áreas susceptibles a aluviones, pero en Copiapó en este caso.
Wow, un montón de trabajo interesante. Porque, nada, como me imagino que en la comparación territorial, Brasil y Chile, en algunas cosas hay muchos puntos de encuentro y en otras son ávidamente distintos, ¿cierto? Como, ¿cómo ves tú Chile como también país eh, que se enfrenta a potenciales riesgos naturales? Porque yo entiendo que los desastres son humanos, los riesgos son naturales, diferenciando como la capacidad de resiliencia de la naturaleza y el territorio versus la del humano sedentario. Pero nada, Chile como país de riesgos, ¿cómo abordas tú desde también tu activismo, el tema de las comunidades, etcétera? Mira, te voy a hablar un poco del proyecto que finalizamos ahora, que es el FONDEF, que ese proyecto que fue como el bebé nuestro. Es un tremendo proyecto, un proyecto gigante, donde tuvimos la oportunidad de estar muchas temporadas allá en Andacollo, levantar mucha información, conocer a la comunidad. Eh, En Brasil yo trabajé con proyectos parecidos, pero con problemáticas distintas. Es decir, la vulnerabilidad que analizábamos allá era de los proyectos que trabajé, era mucho más vinculado con la gestión de cuencas, por ejemplo, la disponibilidad de gestión de agua, relacionado con familias que trabajan con agricultura familiar, por ejemplo, y ahí relacionando cómo para observar si los cambios climáticos se influencian en estas sequías tan intensas y al final siempre las conclusiones de los proyectos en Brasil llegábamos a que sí, efectivamente hay cambios climáticos, pero que lo que potencializaba la problemática de la falta de agua era la gestión. Es decir, el hecho de que no existiera una gestión hídrica eficiente en zonas de agricultura familiar era lo que producía este déficit hídrico en la zona y hacía con que tanta gente al final decidiera realizar migraciones a la capital y abandonar sus hogares en el campo. Acá la problemática yo creo que no puede ser comparable porque tenemos otros factores acá en Chile. Por ejemplo, allá en Andacollo hay una resistencia y una resiliencia de la población que es muy fuerte y también porque existe un histórico ancestral de la actividad minera en la zona, que hace con que las personas se va como, hay una relación con el territorio que es muy fuerte, es decir, es muy difícil que la población deje este lugar simplemente porque es una zona que está contaminada. La verdad que nos llamó mucho la atención eso durante el proyecto que realizamos, pero sobre todo nos llamó la atención el sacrificio, porque ahí fue cuando entendí el concepto de zonas de sacrificio, porque realmente esto es lo que hace esta población, sacrificarse para mantener la economía de todo el país. Pero el sacrificio ha sido muy alto, es decir, los beneficios de tener a las mineradoras, por ejemplo, en Andacollo, son muy altos. Los índices de cáncer en la ciudad son muy altos. Los índices de déficit de aprendizaje de los niños son muy altos. Los relaves que estudiamos, todos están sobrepasados la norma de concentración de metales pesados así, pero absurdamente pasado la norma. Entonces, las problemáticas son problemáticas gigantes, pero en ciudades muy pequeñitas. Es decir, la población de Andacoy, por ejemplo, no es más que 11.000 personas en la ciudad, pero tiene problemáticas gigantescas y que lamentablemente no tenemos normativas que puedan regular esta situación en el momento. Es decir, existe un proyecto de ley para crear una ley de suelos,
con normativas de estándares de contaminación, de background, pero mientras tanto lo que se utiliza acá son las normativas internacionales, es decir, la normativa canadiense o la EPA, estas son las normas que se utilizan, porque no existe una normativa que regule cuánto se puede contaminar o cuáles son las medidas que se debe tomar al cerrar una zona de actividad minera, un relave del punto de vista químico, digamos. Físico sí, pero químico no existe esta normativa. Claro. ¿Y cómo ves que se podría subsanar o replantear estas zonas de sacrificio con tan altos costos? Mira, yo creo que un reflejo de eso fue el plebiscito, es decir, todas las zonas de sacrificio tuvieron una votación así, wow, súper altas. Y esa es una respuesta de que ellos necesitan y quieren cambios, y cambios profundos, Y urgente. urgentes. No solamente de las políticas públicas, de generar normativas, pero de acciones. Por ejemplo, volviendo a Andacoyo. Andacoyo es una ciudad que tiene 108 depósitos de relave, según el cadastro de Serna-Geomi. De estos 108, la mayoría son depósitos inactivos y abandonados. Estos depósitos que son abandonados, nadie sabe quién es el dueño, ya no hay responsables por estos depósitos. Entonces, son depósitos que al final se mezcla con el paisaje, está ahí en el cerro y la población utiliza este elemento del paisaje para poder usufruir de él como espacio recreativo. Entonces, ese tema es lo que es importante plantear, es decir, pensar que, ¿y si esta situación fuera dada en Santiago? Es decir, ¿y si esta población que está ahí no fuera una población empobrecida, una población racializada? Porque hasta ahí a Andacoyo y vemos que no son las mismas personas blancas del centro de Santiago que están ahí, son personas muchas veces de origen indígena, son muchas veces grupos migrantes que ocupan estos lugares, pero que el poder público no tiene la misma preocupación por estos lugares, porque obviamente son personas que, según el criterio, digamos, capitalista, del orden capitalista, son personas de menor valor, digamos así. Entonces, yo creo que construir ciudades seguras y construir ciudades pensando más allá de reproducir el formato de ciudad de Santiago, construir ciudades de acuerdo a las necesidades de cada lugar, tiene mucho que ver con conocer las necesidades de estos lugares. Es decir, hace que la gente de verdad sea partícipe de la toma de decisiones, porque nosotros vamos hasta allá, digo santiaguinos, a pesar de ser migrantes, pero vamos con esta postura como de salvador, no, nosotros tenemos la respuesta y lo vamos a salvar, pero en verdad la población sabe lo que es necesario hacer, pero no tienen los recursos o quizás no son escuchados. Muchas veces las municipalidades de estos lugares no tienen recursos suficientes para gestionar infraestructuras que puedan sanar los problemas de esta magnitud. Claro, yo leía una entrevista del diario Universidad de Chile hace algunos años que te hacía, ya no me acuerdo la autora, debería haber escrito, pero que hablabas efectivamente de la invisibilización que implica ser mujer de bajos recursos,
ya sea de población indígena o migrante, etcétera. Entonces estamos hablando como de otro nivel de vulnerabilidades y que la lucha incluso va como que al final en el feminismo antirracista se tiene que tomar otro espacio dentro del feminismo macro que en general está muy teñido por como problemáticas de mujer blanca o de sociedad blanca. Entonces, claro, como mientras mujeres blancas luchan por la garantía de los derechos, como que el feminismo antirracista lucha contra la invisibilización de las problemáticas que se tienen. Entonces, desde ese aspecto, ¿cómo podemos construir una ciudad o reformular la ciudad para que sea antirracista, inclusiva, como que sea bienvenida la heterogeneidad de buena forma y se acabe esta invisibilización y esta injusticia? Yo creo que el primer paso es que la sociedad acepte la plurinacionalidad, acepte que es diversa, que salga de esta posición de la negación, como contaba al inicio de este mail que nos mandaba este profesor, que era el director de Relaciones Internacionales, insistiendo en esta es decir, hay una, y eso digo, no es solo Chile, Brasil pasa exactamente lo mismo, esta necesidad de rescatar la ancestralidad europea, pero basta que nos miremos en esta ciudad y vamos a ver que no es así, es decir, las personas son muy diversas, y no, y mismo que no estén dentro de las estadísticas, es decir, mismo que no sean visibilizadas, ellas están. Es decir, por ejemplo, la población afrochilena existe, está. Mismo que no estén los números de cuántos son, de dónde están concentrados, pero ellos existen. Es decir, en Chile, sí, es decir, si Chile está en Latinoamérica, estuvo en el circuito de la esclavización, del secuestro de personas africanas. Es decir, esto sucedió, si fue más, si fue menos, ahí obviamente que entramos en una discusión porque es obvio, el tráfico de personas en Brasil es infinitamente mucho, el flujo fue infinitamente mucho más grande que en los otros países, pero existe. Es decir, basta ir a visitar ciudades como Arica, Iquique, el norte está lleno de afrochilenos y afrochilenas, la diversidad de etnias indígenas que tenemos en el país, las comunidades migrantes, la diversidad de las comunidades migrantes. Es decir, yo creo que parte de reconocer que no podemos construir ciudades para un tipo de cultura, un tipo de perfil, porque son muchos, son plurales, son diversos, y hay que encontrar el equilibrio teniendo una participación más horizontal de las personas en la toma de decisiones, una participación de la comunidad para construir las ciudades. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, en este proyecto que estoy trabajando ahora, en una de las visitas que hicimos, una de las pobladoras nos contaba, por ejemplo, que sucedía, y nos comentó algo que había sucedido, que el poder público llega y dice, ¿sabe qué? Ustedes no pueden quedarse acá porque este es un área de riesgo y vamos a retirar a todos ustedes. Y ya existe una organización en este territorio. Y esta organización es determinada por las relaciones que construyeron este territorio que están viviendo en esta toma o como lo llamen, pero eso es su territorio, es su lugar, son sus casas. Entonces ellas contaban, y ahí viene el poder público, nos llevan a otro espacio y nos pone todos juntos mezclados y ni siquiera nos consulta, y ahí hay conflictos entre grupos, hay grupos rivales que ahora están juntos. Antes existía una vida de comunidad donde se sentaban en la calle para conversar, pero ahora ya no, porque existe conflicto entre un grupo y otro grupo, y esto sucede porque ni siquiera hubo una consulta a la comunidad
que está siendo trasladada para saber algunos criterios básicos que se puede tener para poder generar ciudades, barrios antirracistas que respeten las culturas diversas, los perfiles diversos de las personas. Claro, y en ese espíritu, también llevándolo a la dimensión territorial, que es tu quehacer como geógrafa también, digamos. ¿Cómo ves tú que se podría reformular o plantear desde el proceso constituyente que tenemos en adelante? Ya va a empezar a tomar forma en la elección que viene. Yo creo, Abordar esa dimensión y realmente casarla con la dimensión como social, cultural de la que estamos conversando. es un tremendo desafío. Yo creo que es un tremendo desafío, pero yo creo que la metodología de la interseccionalidad es una metodología que nos ayuda dentro del campo social a poder trabajar con grupos muy diversos. Y creo que todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los seres binarios, no binarios que están postulando a candidatarse y a tomar este desafío, tiene que entender que el desafío, claro, está ahí, uno está como representante de su grupo, digamos, pero el desafío es justamente romper con esta barrera de defender solamente los suyos y sí plantear soluciones para las problemáticas existentes. Es decir, por ejemplo, el tema de las mujeres, como decías tú, pucha, las mujeres blancas están luchando por ejemplo, por el aborto. Eso es importante, obvio que sí, fundamental, pero existe un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres, de todas las otras mujeres racializadas chilenas migrantes que están luchando por derechos reproductivos, por derechos a tener o a elegir, es decir, ni siquiera el derecho a su cuerpo? Entonces, estas mujeres, digamos, esta candidata que está ahí y que de aquí a 20 días ya va a ser la representante constituyente, ¿va a estar dispuesta a escribir solamente por el aborto o también va a estar dispuesta por los derechos reproductivos de las mujeres racializadas, chilenas, migrantes? Es decir, ¿va a ser una constitución solamente para chilenos y chilenas o también van a contemplar a los migrantes que están en este país y que tienen una enorme contribución en la construcción del país en varios aspectos, no solamente en la mano de obra, como la comunidad haitiana, que tiene una participación fundamental en la mano de obra del mercado de construcción del país, pero también tenemos muchos migrantes en el área de ciencias, desarrollando investigación para este país. Entonces, estas personas que ya hacen parte de este país, ya hacen parte de este territorio, no van a estar contempladas porque las personas que van a escribir la nueva constitución no saben trabajar con la interseccionalidad. Es decir, es un desafío, no va a ser fácil, no hay una receta, estoy segura de que no, pero yo creo que la escucha y la abertura para poder conocer las problemáticas más allá de su metro cuadrado es que va a ser lo importante en este momento para construir una constitución que sea más plural y que cubra las necesidades de todos. Sí, ojalá tengamos constituyentes lo más representativos, heterogéneamente hablando, posible y se logren llegar a Sí. los mejores acuerdos para proyectarnos al final como país y país dentro de Latinoamérica, ¿cierto?
que al final en este mundo también globalizado y en Latinoamérica tenemos más puntos de encuentro que lo que se dice en el marketing occidentalizado como europeizado. Mucho más. Mucho más interés del ir a buscar siempre a Europa o a Estados Unidos como referencia, así que ojalá potenciar esos valores, etc. Bueno, Keila, ¿una idea para cerrar? La dejo abierta a lo que tú quieras proponer. Yo creo que la idea para cerrar es que la, la forma de construir ciudades sea no replicando el ejemplo santiaguino para el resto del país, pero sí observando y conversando y entendiendo cuáles son las necesidades de cada espacio, de cada territorio, de cada población. Yo creo que es alarmante el número de personas que viven en quebradas, en lugares de riesgo, en zonas contaminadas. Esto es un tema que es sumamente importante y cuenta como la idea de construir una ciudad antirracista, es decir, que las personas migrantes, las personas chilenas empobrecidas también tenga el derecho de vivir en lugares seguros y dignos, que no esté preocupados cuando llegue la alerta de que van a llover, si van a sobrevivir, si van a tener que escapar, si sus casas, su vida, sus objetos van a perder todo. Es decir, estas personas también tienen el derecho de poder dormir tranquilos, de tener viviendas dignas en lugares seguros y dignos. Entonces, creo que construir ciudades antirracistas es construir ciudades seguras para toda la población del norte de Chile. Bueno, Keila, muchas gracias por venir aquí a este espacio a aportar y compartir tus saberes. A ti. Bueno, este fue otro capítulo de Hagamos Ciudad con. Se vienen más invitadas interesantes. Y síganos en las redes sociales. En Instagram somos @ciudad-constituyente. Nuestra página web www.ciudadconstituyente.cl. En Twitter @cconstituyente- y bueno, en Facebook Ciudad Constituyente. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Ya. Keila, eres una genia.